En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por María y por las benditas almas del purgatorio. La fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor, 2 puntos entre los muchos que se podrían considerar. Es una fiesta en honor del santo sacrificio de la cruz, de la sangre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la sangre redentora, todo lo que Dios quiso conseguirnos, invitarnos y pagar por nosotros, por nuestros pecados. En una primera consideración, todo lo que Dios quiso hacer e invitarnos, todo ese sacrificio redentor, todo ese derramar la sangre purísima de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para invitar a sus hijos, los católicos, a nosotros los católicos, para que tratemos de llevar unas vidas hermosas, unas vidas llenas de luz, unas vidas en estado de gracia, lejos del pecado mortal, lejos de la vida hundida en los pecados, que termina en el infierno para toda la eternidad. Ese es el primer punto. Muchísimos más se podrían traer a colación. Es una invitación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de todo lo que hizo, el sacrificio de la cruz, su sangre redentora, la fiesta de la preciosísima sangre de Dios, para que pudiésemos llevar vidas hermosas, con la gracia santificante y solamente con la gracia santificante. Y un segundo punto que queríamos recalcar, y mucho en realidad, porque en todo esto que sufrimos los católicos con esta falsa iglesia moderna que se ha creado con el Concilio Vaticano II en adelante, en el punto de la sangre redentora de Dios nuestro Señor, hay algo en donde ha sido, si se puede decir, un punto principal en esta falsa iglesia moderna, y el católico tiene que saber dónde está la verdad, dónde está la verdad católica. ¿A qué me refiero? La sangre de Dios nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una sangre redentora que se exige por justicia, y esta falsa iglesia moderna lo niega de forma rotunda. Ellos hablan del misterio pascual, y jamás, y le tienen, no sé qué palabra utilizar, no quieren oír bajo ningún aspecto que nuestros pecados exigen un pago en justicia. Y Él, que era absolutamente inocente, paga en justicia en la cruz por nuestros pecados, con lo que se llama la virtud de la justicia en forma vicaria. Y eso también, esta falsa iglesia moderna no lo puede ni oír, que Cristo haya tenido que pagar en forma vicaria por nosotros, el inocente por los culpables. Los pecados nuestros exigen ante Dios reparación en justicia, y quien asume en forma vicaria, es decir, un reemplazo de nosotros que somos los culpables, es Dios nuestro Señor Jesucristo, en ese máximo acto de la redención en la cruz. Entonces es un punto muy, muy importante este segundo, recordar que Dios, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quiere pagar por nuestros pecados desde el punto de vista de la justicia y de la justicia vicaria, en reemplazo de nosotros. Podemos decir muchas más cosas, pero nos habíamos propuesto traerles a colación tan solo esos 2 puntos, la invitación a la vida hermosa que teníamos que llevar como católicos, como hijos de Dios, y la justicia vicaria que paga Dios en la cruz. Y ahora queríamos continuar, por lo menos con un mandamiento más de la Santa Iglesia Católica, en los preceptos de la Iglesia Católica. Estábamos en el segundo, y la pregunta que corresponde, la primera dice: ¿qué nos manda la Iglesia con las palabras del segundo mandamiento o precepto de la Iglesia? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Con las palabras, la respuesta dice, con las palabras del segundo precepto, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, la Iglesia obliga a todos los católicos que han llegado al uso de razón a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento de la penitencia para confesar los pecados mortales. Ya sabemos, Dios nos enseña así, es la pura verdad, que un solo pecado mortal, uno solo, y si uno es cogido por la muerte nos llega y no me he arrepentido de uno solo, peor si tengo muchos pecados mortales, la condenación para toda la eternidad. Entonces la Iglesia en precepto obliga una vez al año, pero hay que subrayar muchísimo, por lo menos. Y sabemos los sacerdotes, por la experiencia de las almas, que es bien poco esa exigencia
y es por pedir lo mínimo. Normalmente los seres humanos necesitamos la confesión a menudo, y la confesión quiere Dios que podamos ser almas que mantenemos siempre el estado de gracia, pero la confesión es un medicamento que también es preventivo y es un efecto importantísimo de la confesión. La confesión no es solamente para salvarme la vida, bendito sea Dios, me salva de la condenación eterna, sino que la confesión es también un medicamento que a mí me va haciendo fuerte para no hacer el pecado mortal. Hay personas que piensan, yo me tengo que confesar porque hice un pecado mortal. Sí, pero tú también te tienes que confesar para no hacer el pecado mortal. Y este es un aspecto muy importantísimo que tenemos que considerar los católicos. Por suerte, en Colombia, sin ser lambón, disculpen la expresión, son muy confesadores y los felicitamos, pero vale la pena considerar estas cosas. El ser humano tiene que utilizar mucho los sacramentos y este sacramento de la confesión del cual estamos hablando por el precepto es una mina de oro para la salvación eterna y para poder llevar esas vidas hermosas de las cuales hablábamos hace unos momentos. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual? El tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual es la Cuaresma. Y la Cuaresma tiene que ser la gran época litúrgica del año para volver a Dios. Siempre hay almas, y Colombia obviamente que no es la excepción, que se alejan a Dios, que se alejan de Dios. Siempre hay almas que están hundidas en sus pecados mortales con el riesgo de la condenación eterna. La Cuaresma es la gran, no la única sin duda, todo el año no tiene que ser de Dios, pero es la gran época del año en donde Dios llama a la conversión, a que podamos cambiar y realmente llevar esas vidas hermosas de las cuales hablábamos. Siguiente pregunta, ¿por qué dice la Iglesia que confesemos los pecados mortales al menos una vez al año? La Iglesia dice al menos para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los sacramentos. Vale decir, en el precepto, a propósito de la Iglesia quiero poner la palabra al menos, y hay que subrayarla, porque el deseo de la Iglesia es que más a menudo nos confesemos en todo ese tipo de conceptos que recién les dábamos. Siguiente pregunta, 488. ¿Es pues útil confesarse a menudo? Es utilísimo, no útil, es utilísimo, dice el catecismo, confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiese bien y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. Esta enseñanza hay que grabarla a fuego en nuestros espíritus. Repito, es utilísimo confesarse a menudo sobre todo porque es difícil que se confiese bien y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. La Iglesia enseña, el que muy rara vez se confiesa, es difícil que se confiese bien, los riesgos de ocultar pecados en la confesión, y no solamente eso, sino que es difícil que esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiese. Tenemos que tener entonces ese hábito de recurrir mucho al Santo Sacramento de la confesión. Para aquellos tan confesadores, también les explicamos que cada 15 días es suficiente, salvo que tenga, una expresión un poco chistosa, el tablero en rojo. Pero si no tengo el tablero en rojo, cada 15 días está bien, porque acá, en esa cualidad de ser confesadores, más de uno se quiere confesar toda la semana y los pobres padres no terminamos nunca. Entonces hay que dejar el lugar, tal vez para otra alma. Si yo no tengo el tablero en rojo, me disculpan no la expresión, hay que dejar tal vez el lugar para otra alma que puede estar en la fila, sobre todo los domingos, para que se pueda confesar. Y a veces varios por esa actitud confesadora que es buena en sí, pero hay que saber moderarla, por lo menos en algunas almas. Dice la Iglesia, para no estar en el pecado mortal hay que confesarse a menudo. Hay que tener el hábito de la confesión. Acá se da mucho, es una buena comunidad de Colombia. En mi país no se caracterizan por ser muy confesadores, que digamos, y en Brasil tampoco, porque pude conocer. Entonces, una buena cualidad de Colombia y los alentamos, pero en los términos que recién hemos dicho. La confesión es una medicina también, para no morirse, para no hacer el pecado mortal.
las últimas dos preguntas, ¿por qué se añade y en peligro de muerte? Se añade en peligro de muerte porque de una santa muerte, en estado de gracia, bienaventurados los que mueren en el Señor, de una santa muerte depende la salvación eterna del alma. Y una buena confesión facilita una santa muerte. Y nosotros agregamos, y tener la costumbre de confesarse, facilita que uno vaya a morir bien, a morir para Dios, a morir en estado de gracia. Última, porque se indican las palabras últimas, si se ha de comulgar, confesarse, si se ha de comulgar. Se indica en último lugar, si se ha de comulgar, porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia. Importantísimo, esa tristeza que algunos seres humanos son capaces de hacer comuniones sacrílegas. En la fiesta del Corpus Christi, es muy curioso que es todo de la máxima solemnidad y hasta alegría, mas sin embargo en Corpus Christi la Iglesia ha querido que esté el texto de San Pablo, donde él advierte en la epístola lo que le pasa a que se atreve a recibir la comunión con pecado mortal haciendo un sacrilegio. Se come y bebe su propia condenación. Y el versículo inmediatamente después de la epístola, no uno después, no, pegado al texto de la epístola dice, y por comuniones sacrílegas hay muchas enfermedades entre vosotros y muchos mueren, dice San Pablo ahí en la Biblia. O sea que Dios, con eso tan grave, de que alguien se atreva a hacer un sacrilegio, recibir la comunión con pecado mortal, a veces inclusive manda la muerte. Y dice San Pablo, manda enfermedades en castigo cuando alguien recibe la comunión. Para recibir la comunión, la Santa Comunión, dice aquí hay que estar en estado de gracia. Y para eso muchas veces hace falta la confesión. Y el que tenga pecado mortal, agrega el último renglón del catecismo, y el que tenga pecado mortal ha de ponerse en gracia mediante la confesión precisamente, no bastando el acto de contrición perfecta. Yo me confieso solo con Dios, eso no basta por regla. Si hay un sacerdote, tú te tienes que confesar con un sacerdote. Si estás solo en el desierto y te estás muriendo, Dios te tendrá en cuenta el acto de contrición. Pero la regla es confesarse con el sacerdote. Ustedes tienen aquí a disposición, y gracias a Dios ahora de nuevo 2 sacerdotes. En esta tristeza de la iglesia moderna sabemos que de más en más la gente no se confiesa. Y amén de la invalidez de todos estos sacramentos modernos, pero en la mente de las personas eso no está. Cuando llega la comunión, todos vienen en tropel, no sé qué palabra usar, todos a comulgar, como si nadie tuviese pecado mortal. Se ve que son muy santos. Y eso es una de las tristezas y de todas las consecuencias de esta modernización que hemos sufrido. Se va perdiendo la costumbre de la confesión, en esta iglesia moderna falsa, peor, y muchos quieren después recibir la comunión. No entran en el tema de la invalidez, porque en la mente de ellos no está eso. Entonces ahí formalmente, sacrilegio muchas veces, reciben la comunión todos sin problema. Y lo podemos ver eso en lo que conocemos en la práctica, lo que ocurre allí en toda esta situación de iglesia moderna. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.